donde Dios las ha puesto. Quiero decirles también que aquí en Estados Unidos mueren 38,000 personas por arma de fuego por cada año. Aquí hay muchas armas de fuego. En Estados Unidos el promedio de vida es un poco más alto de los 75, es de 75 años, es de 78,6 años. Y en el mundo mueren en promedio 15,620 personas por día, que nos da un total de 56,764,800 personas que murieron en el año 2018. Y quiero decirles, amados hermanos, que estamos hablando de las personas que dejaron de comer, que dejaron de pensar y que fueron enterrados en tumbas, que están bajo tierra y que ya perecieron totalmente. Pero debo aclararles un punto, amados hermanos, que no esa cantidad de muertos son los que verdaderamente están, no. Hay personas que todavía comen, que todavía respiran, pero que literalmente están muertos porque se han dejado vencer por la adversidad, se han dejado vencer por los lazos del enemigo, se han dejado vencer por las aflicciones que nos da la vida. Y son normales porque Dios nos permite aflicciones, pero no permite aflicciones que te maten, sino solamente las que tú puedes cargar. Y debo de aclararles y decirles que cuando vayamos a una iglesia, tengamos el cuidado de que nuestras iglesias estén vivas, porque hay iglesias vivas e iglesias muertas. Las iglesias vivas son aquellas donde llegas y estás con gozo, llegas, estás contento y sientes el Espíritu de Dios que se mueve en tu corazón, se mueve en tu vida, se mueve en tu casa, se mueve en tu hogar, tus piernas se mueven y sientes ganas de danzar. Y a Dios le gusta que dances, le gusta que aplaudas, le gusta que saltes. El caso contrario, hay iglesias, hay lugares donde llegas y lo primero que te da es sueño. La gente se está durmiendo, la gente se está cayendo porque la aburrición no es otra cosa más que un síntoma de que ahí están muertos, están llenos de muertos. Y no van a aplaudir y no se van a levantar a saltar y el gozo no va a existir en sus caras, ni en sus corazones, ni en sus piernas, ni en sus músculos, ni en ningún otro lado. Entonces, ¿cómo le hacemos para evitar estar muertos en vida? ¿Cómo le hacemos? Recibamos a Cristo en nuestro corazón. El Espíritu Santo morará con nosotros junto con el Señor Jesucristo y el Padre y nos llenarán de alegría, nos quitarán el miedo, nos llenarán de gozo y ya no andaremos solamente husmeando para ver qué le criticamos al vecino de enfrente. Debemos de recordar que cuando vemos una prédica, nosotros tenemos que poner mucha atención en la palabra de Dios, el mensaje que Dios nos envía a través de un siervo de Dios, hablando el Espíritu Santo a través de su boca. Porque existimos personas que al ver una prédica, lo primero que vemos es cómo están sus zapatos. Por cierto, yo traigo tenis rojos hoy, como la otra vez. Ahí están mis tenis. ¿Cómo está el pantalón? Que si la camisa, que si la arruguita, que si todo eso. Entonces no es otra cosa más que el espíritu de Luzbel está entrando en nuestros corazones y nos olvidamos de lo más importante, que es la honra a Dios, la palabra de Dios, la palabra que el Espíritu Santo transmite a través de las bocas de gentes mortales como tú o como yo. Pero es el Espíritu Santo el que envía el mensaje. Entonces, vamos a entender el porqué de este versículo cuando terminemos de compartir esta palabra. Debo de decirles algo. Hay ocasiones, que son la mayoría de las veces, que llega un predicador y ni siquiera conoce a las personas. Y llega y comparte la palabra y yo siento en mi corazón que me está hablando a mí. Siento que me está criticando a mí, que me está juzgando a mí. Y dije, ¿cómo se enteró de que yo tuve esos malos pensamientos? ¿Cómo se enteró de estas cosas? Pero lo que ocurre es, amados hermanos, que ese personaje que está hablando no te conoce,
nunca te ha visto. Simplemente el Espíritu Santo de Dios está enviando un mensaje a las personas que están ahí presentes. Y lo que ocurre es que todos y cada uno de nosotros sentimos que la palabra es para nosotros. Y la gente supone, preparó la prédica para mí. No es verdad. Aunque hay algunos que lo hacen, no es mi caso y la mayoría de los pastores no lo hacen, sino que el Espíritu Santo te redarguye y se encaja dentro de ti. Y voy a sacar mi cuchillo tradicional que a la gente no le gusta y la gente se espanta, porque dice la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Y este es un cuchillo, sencillamente. Este es un cuchillo. Solo tiene filo por este lado, pero la palabra de Dios dice que es como un cuchillo que tendría filo por aquí, filo por acá, filo por acá y filo por acá. Y más picudo y más largo, porque no dice cuchillo, dice espada. Dice que la palabra de Dios es más cortante, viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, y que penetra dentro de nosotros hasta partir el alma del espíritu y se mete en la coyuntura de los huesos, para discernir los pensamientos del corazón. Entonces, si entendemos esta palabra, vamos a comprender que cuando vamos a un lugar, a una iglesia viva donde se mueve, donde las cosas funcionan, donde el Espíritu Santo le dan la oportunidad de compartir, entonces van a entender el por qué, van a sentir dentro de su mente y de su corazón que alguien les está hablando y suponen que es la persona que está enfrente, pero no es la persona que está enfrente, sino que está siendo usada por Dios. Eso lo tenemos que entender porque esta palabra es tremenda. Vamos a ubicar el versículo central de esta mañana, de esta tarde más bien. Vamos a ubicarla, no sin antes guardar el cuchillito porque no nos vayamos a cortar. Quiero leerles lo que significa estar vivos. Dice tener vida, contar con vida, pasar y mantener la vida, es lo que dice el diccionario. Estar, permanecer, es decir, respiramos, comemos, nos movemos, tenemos sentimientos, tenemos fuerzas, tenemos voluntad para hacer las cosas. Y dice que es eficaz también. Dice que produce el efecto esperado, que va bien para determinada cosa, que produce éxito, que se hacen las cosas. Entonces nos vamos a enfocar en cuanto a que la palabra de Dios es viva y es eficaz, porque la palabra de Dios tiene que hacernos sentir vivos, tiene que tocarnos, tiene que movernos hasta las fibras más íntimas de nuestro ser, pero por sobre todas las cosas tiene que tener eficacia, tiene que lograrse un objetivo, tiene que alcanzar la meta que tiene planteado el Espíritu Santo al enviar tal o cual palabra. Eso es lo que ocurre, eso es lo que vamos a entender y vamos a ver cómo el autor, que por cierto no sabemos quién es el autor, este libro es el libro de los Hebreos, está exactamente después de las 13 cartas que escribe Pablo. Hay quienes dicen que se parece la manera de escribir esta carta a los Hebreos, que se parece a las de Pablo, pero aparece como una carta de autor desconocido, de autor anónimo. ¿Cómo plantea el autor esta cuestión? En el capítulo 3, en el versículo 1, dice el autor, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Empieza diciendo que tenemos que poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo vino de parte del Padre Celestial, siendo Dios se hizo hombre, padeció como hombre, pero vino a mostrarnos el camino que debemos de seguir. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros somos seguidores de Cristo, porque el Padre Celestial le pareció y decidió
que el camino para llegar al cielo, el camino para llegar al Padre, es seguir los pasos del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros somos cristianos por eso, porque cada vez que hacemos algo no vamos a decir somos seguidores de Pablo, somos seguidores de Samuel, somos seguidores de Adán, somos seguidores de Juan el Bautista. No vamos a ser bautistas, no vamos a ser seguidores de Pablo, ni de Silas, ni de Timoteo, sino seguidores del Señor Jesucristo. Es lo primero que se enfatiza en este versículo 1. En el versículo 15 dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando leemos la palabra, tenemos dos opciones: cerrar nuestros ojos, cerrar nuestros oídos, cerrar nuestra mente, cerrar nuestro corazón y decir, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. O tenemos la opción de decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, te voy a escuchar, quiero aprender, quiero estar en tu camino, quiero que me lleves a donde tú quieras, Señor Jesucristo. Esos son los dos caminos que nosotros debemos de tener. ¿Y cuál debemos de escuchar? No hagamos duro nuestro corazón, dice la palabra. ¿Y por qué dice eso? Dice durante la provocación, porque mientras el pueblo de Dios había salido de Egipto hacia la tierra prometida que Dios les regaló y les dijo, entren en esa tierra, ese pueblo, duro de cabeza, al igual que nosotros, lo que hizo, dijo, no te creo. Y no solo dijo, no te creo, sino que se hizo un becerro de oro y dijo, este becerro es el que nos sacó de la tierra de Egipto. Y esa provocación por endurecer sus corazones, no satisfechos con las 10 señales poderosas que hizo Dios en Egipto, que aparte les abrió el mar, aparte les dio agua, aparte les dio de comer, al endurecer sus corazones en esa provocación, amados hermanos, murieron todos los hombres mayores de 20 años durante 40 que anduvieron en el desierto, con la excepción de Josué y Caleb, que son los únicos que pudieron llegar a la tierra prometida por la misericordia de Dios y porque ellos dijeron, sí podemos entrar, nos respalda Dios y podemos vencer a esos gigantes que están colocados en la tierra que es de nosotros. Entonces, a eso se refiere con la provocación. Ya en el capítulo 4, en el versículo 1, sigue diciendo el autor, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Lo que a Dios le parece, lo que al Espíritu Santo le pareció, lo que al Señor Jesucristo le pareció desde antes de la fundación del mundo, amados hermanos, es darnos reposo. Por eso el Padre Celestial trabajó 6 días, descansó el séptimo, pero no porque estuviese cansado él, sino porque él quería decirnos, hijos míos, descansen en mí, trasládenme sus cargas, confíen en mí, yo estoy para sustentarlos, para respaldarlos, para ayudarlos, para guiarlos, para llevarlos hacia una meta alta, grande y poderosa y hacia la vida eterna. Eso es lo que plantea el Padre Celestial y lo registra claramente en este libro de los Hebreos al estar mencionando la promesa del descansar. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Cuando el Padre Celestial estaba lleno de ira, quiso destruir al todo el pueblo de Dios que marchaba por el desierto. Pero en la intercesión de Moisés, Moisés perece, pero nos logra abrir la puerta para que siguiera estando la promesa de la venida del Señor Jesucristo, para que nosotros recibiésemos al Señor Jesucristo y entremos en su reposo. Ni más ni menos,
En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, conocidísimo este versículo, el Señor Jesucristo nos vuelve a decir, al igual que el Padre Celestial, dice, vengan a mí los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Dios quiere darnos descanso, quiere darnos de su amor, quiere darnos de su ternura, palabra de mi hermano Carlos, saludo Carlos, quiere darnos de todo ello para que nosotros alcancemos las metas que Dios ha planteado para todos nosotros. Entonces, el Señor quiere que nosotros descansemos y que hagamos lo que nosotros debemos de hacer. En el versículo 6 dice el autor, dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Es lo que acabamos de comentar. Por lo tanto, en el 6, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Amados hermanos, cuando les hablen de la palabra de Dios, abran sus oídos, abran sus ojos, abran su Biblia, estén dispuestos a danzar, dispuestos a alabar a Dios, dispuestos a cantar, dispuestos a aplaudir, dispuestos a estar en la presencia del Señor, porque el Señor quiere que estemos junto a Él. Y dice que no hagamos lo que otros que habiendo tenido la oportunidad se han cerrado, han endurecido su corazón y no han hecho lo correcto para entrar en el reposo del Señor. Y les está llamando la atención este autor a las personas de esa época y nos las está llamando a nosotros, porque pudiendo tener acceso directo al Padre Celestial por el Señor Jesucristo, hay quienes andan buscando su escalera propia, con sus esfuerzos propios, con su corbata propia, con sus zapatos boleados, pensando que son los que van a entrar al reino de los cielos. Y no, amados hermanos, es tu corazón lo que Dios ha escogido para vivir, y tenemos nosotros que no ofender al Espíritu Santo. Por lo tanto, entremos en el reposo del Señor, contando con el respaldo de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. En el versículo 11 estamos casi llegando. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Tenemos que obedecer a Dios, amados hermanos. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que a las reglas de los hombres. Tenemos que escuchar su palabra, vivir su palabra todos los días de nuestra vida, hasta el día que te mueras o hasta el día de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y llegamos al versículo central, que es tremendo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, no podemos nosotros pasarnos de listos, ni intentar pasarnos de listos, porque la palabra de Dios que está aquí, en este libro que se llama Biblia, o en este instrumento que se llama tablet, o en otro instrumento que se llama teléfono, o en otra cosa que se llama computadora, es la palabra de Dios, es la palabra la que es viva y eficaz, está viva. Por eso la palabra habla por sí misma. Recuerdo una amiga que me decía, yo quiero que me hable Dios. Y le decía, pues ve enlace para que vea las prédicas. No, pero quiero que me hable a mí. Pues entonces ten la Biblia, aquí te está hablando, porque nuestro Dios nos habla a través de su palabra, a través de sueños, a través de prédicas, a través de la señora que va en la calle, del niño que está en el piso, del minusválido que ves, del hombre que está en la cárcel y del que está en el hospital. A través de todos ellos nos habla el Señor. Y esa palabra es la palabra que es viva y es eficaz. ¿Por qué es viva? Porque se mueve por sí misma. ¿Por qué es eficaz? Porque te va a penetrar hasta lo más profundo de tu ser, te va a transformar y te va a hacer una nueva criatura. No te va a hacer que estés
encerrado en tu congregación toda tu vida, eso no te va a hacer salvo. Lo que te va a hacer salvo es que permitas que el Espíritu Santo transforme tu ser, entre en tu corazón, vive en tu cuerpo y que lo obedezcas por sobre todas las cosas. Eso es lo que nos hace salvos y que permanezcamos por siempre dentro de la voluntad de Dios. Quiero presentar un par de versículos porque ya el tiempo se nos está agotando. Siempre se nos está agotando el tiempo. Ya prácticamente ni los vamos a buscar. En el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 22, dice que ahí estaba el árbol de la vida y que había que evitar que lo comieran para que no vivieran para siempre. Ahí está la palabra vida y está el árbol de la vida. En el huerto del Edén, recordemos que había dos árboles. Había muchos árboles, pero había dos especiales. El árbol de la vida, que es el primero que puso el Señor, porque Él quería que consumieran de ese árbol, Adán y Eva, para que tuvieran vida por toda la eternidad, es decir, iban a ser inmortales. Debieron comer del árbol de la vida y no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ellos prefirieron comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso dice el Señor, bueno, como ahora son pecadores, voy a poner a ángeles y querubines y una espada que se movía alrededor del árbol de la vida para que ya no fueran a comer de ese árbol y fuesen eternos. Porque imagínense, pecadores y eternos sería completamente tremendo. Encontramos que en el capítulo 7 del mismo Génesis, en el versículo 3, dice que las aves les dieron para que conservaran su vida y la vida de las especies. Tenían que conservarla y ahí está registrado. En el capítulo 12, versículo 13, encontramos a Abraham que le está diciendo a su esposa, a Sara, cuando van a Egipto, y le dice, ¿sabes qué? No vayas a decir que eres mi esposa. Di que eres mi hermana para que me conserven la vida. Porque si se enteran que soy tu marido, me van a matar para quedarse contigo. Porque Abraham entendía claramente que nosotros necesitamos vida. Nosotros necesitamos fuerzas. Necesitamos energía para hacer la encomienda que nos ha dado el Padre Celestial y el Señor Jesucristo cuando estuvo con nosotros. Recuerden que el Señor Jesucristo, ya estando, ya habiendo resucitado, les deja una encomienda a sus apóstoles y nos las deja a nosotros. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. No nos dice vayan y calienten las bancas. No nos dice vayan y cuiden los templos. No es eso. Nos dijo vayan y compartan el evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión, amados hermanos. Y si nosotros no lo hacemos, mal nos estamos viendo. Para eso nosotros ocupamos la vida. En el capítulo 26, versículo 19, encontramos que los trabajadores de Isaac es el hijo de la promesa de Abraham, están construyendo un pozo, están perforando la tierra y están haciendo un pozo. Ese pozo que habría de dar agua para la manutención de las personas, de los animales, que eran muchos los que tenían, y trabajaron arduamente para hacer ese pozo. Ese pozo es un pozo milenario porque todavía existe ese pozo. Y nosotros vamos a encontrar después, un poquito después, vamos a encontrar al Señor Jesucristo con la mujer samaritana en ese pozo, donde el Señor Jesucristo le dice, después de una plática que sostienen, le dice, tú no sabes, mujer, que está ante ti de quien te puede dar ríos de agua viva, agua que se mueve, agua que te lleva para vida eterna. Y la mujer le dice, pero si ni siquiera tienes cubeta y tampoco tienes lazo para meterlo, ¿cómo la vas a sacar? Y no te veo agua. La vida, el agua de vida, amados hermanos, es el Señor Jesucristo. Si nosotros queremos tener agua viva que nos dé vida eterna, tenemos que respetar y tenemos que amar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa era la circunstancia y así ocurría.
En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 10, está la historia de la mujer samaritana, ya la platiqué. Encontramos más cosas, pero vamos a ir en el libro 1, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9, dice que el amor de Dios, por amor, Dios nos envió a su Hijo para que vivamos por Él. El Señor Jesucristo envía a un solo Hijo, único, unigénito, no hay más, para que nosotros creyésemos y creamos en el Señor Jesucristo. Y lo está diciendo Juan, el discípulo amado, el que vivía cerca de él, el que estaba permanentemente junto a él. Lo está diciendo, dice que para eso envió a su único Hijo, para que muriera por nosotros en la cruz y para que nosotros tuviésemos salvación y vida eterna. En cuanto a la eficacia, en la primera carta de los Corintios, capítulo 16, versículo 9, dice que hay una puerta grande y eficaz para, lo comentan ahí el autor, que es Pablo, que hay una puerta grande y eficaz para que entren las cosas buenas hacia ti, pero también para que puedan entrar las cosas no tan buenas. Entonces es ahí donde necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos diga: esto ve, esto no veas, esto haz, esto no lo hagas. Si haces esto, puedes tener problemas. Si haces esto otro, puedes alcanzar el camino correcto y salvación y vida eterna. Entonces, dice, la eficacia es el grado con el que se alcanzan los objetivos que se plantean. En el libro de Filemón, en el capítulo 1, versículo 6, dice que la participación de la fe sea eficaz. ¿A qué se refiere con eficaz? Yo tengo mucha fe en que voy a tomar agua. Sí, pero no fui al Walmart a comprar el garrafón con agua, pues entonces no voy a tener agua. Hay que dar pasos de fe, hay que ser eficaces. Queremos compartir la palabra, no tenga ningún temor. El día que fui porque los acompañé. Cuando fueron ustedes a hacer el concierto de Freedom ¿qué? There is Freedom, estábamos a menos de 0 grados, había nieve, estábamos fríos, los levitas con los dedos congelados, pero la fe estuvo por encima de cualquier cosa y dimos pasos de fe y fue eficaz, porque ese concierto fue visto, si no por una multitud ahí en vivo, sí fue visto por miles de personas a través de las redes. Siguen multiplicándolo, siguen viéndolo y siguen siendo tocados, no por los levitas que tocaron ahí, sino por el poder del Espíritu Santo. A eso se le llama eficacia, y la palabra de Dios es eficaz. El Santiago, en el capítulo 5, versículo 16, dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, quien se concentra, quien sabe lo que pide, porque tenemos que pedir nosotros conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra carnota o para nuestros deleites. Tenemos que pedir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿A qué tenemos derecho? A todo lo bueno. ¿A qué no tenemos derecho? A los deseos de la carne, los que están escritos en Gálatas 5. A lo que nos va a perjudicar, a eso nosotros no tenemos derecho, no debemos de hacerlo. Y ahí le damos la oportunidad al Espíritu Santo de que nos diga qué hacer, qué se hace bien y qué no se debe de hacer. Estamos concluyendo. Dice la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra. Lo voy a leer mejor porque no me lo sé de memoria. Dice: porque la palabra de Dios, con esto terminamos, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Demos gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, mi Señor y mi Dios, quiero darte gracias infinitas porque tú has estado con nosotros.
porque tu Espíritu Santo ha hablado a este pueblo, Señor. Porque yo sé bien a bien que tú vas a grabar en sus mentes y en sus corazones y vas a transformar sus vidas de hoy y para siempre, porque así es tu palabra, viva y eficaz. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén.